Nunca me imaginé que un simple gesto, dar mi último pedazo de pan, fuera a cambiar toda mi vida. Ese día, no tenía nada más, ni empleo, ni dinero, ni esperanza, solo la fe y ese pedazo de pan endurecido que guardé del desayuno, pensando que tal vez sirviera para engañar el estómago vacío más tarde. Caminaba por las calles polvorientas de una ciudad lejana, donde el sol quemaba el suelo y el viento traía olor a desesperación. Las personas pasaban apresuradas, desviando la mirada. Y fue ahí, entre bolsas de basura rotas, donde lo vi, un perro flaco, sucio, con los huesos saliéndose, disputando restos con los sopilotes. Mi corazón se apretó. Yo sabía lo que era sentir hambre. Yo sabía lo que era ser ignorada. Me acerqué despacio, saqué el pan del bolsillo y me agaché frente a él. Me miró con desconfianza, pero cuando olió el pan, avanzó con una mezcla de miedo y esperanza. Extendí la mano. Toma, amigo, es todo lo que tengo. Mientras él devoraba el pan, lágrimas rodaron por mis ojos. Sentía que ese perro era un reflejo mío, olvidado, hambriento, cansado de luchar. Me arrodillé ahí mismo, en medio de la basura y el silencio, y le pedí a Dios que no dejara que mi corazón se endureciera como ese pan. 2 días después, tocaron a la puerta de la pensión donde dormía. Un hombre elegante, vestido de blanco, preguntaba por mí. Dijo que el dueño del perro quería verme. Y en ese instante, sin entender cómo, percibí que el cielo había escuchado mi oración. Mi nombre es María, y por muchos años trabajé como empleada en una de las mansiones más lujosas que he visto en mi vida, una casa tan grande que parecía un palacio, rodeada de jardines interminables y muros altos, donde el perfume de las flores escondía el olor a soledad. Servía café a personas que ni siquiera me miraban a los ojos, y aún así, estaba agradecida, porque, en ese tiempo, el empleo era todo lo que tenía. Pero el destino, a veces, gusta de ponernos a prueba, y en un solo día, perdí el trabajo, la casa y la dignidad. Dijeron que yo había roto una copa de cristal, cosa que ni siquiera fui yo quien hizo, y sin escuchar explicaciones, me pusieron en la calle. Recuerdo la puerta cerrándose detrás de mí y la sensación de vacío que quedó. Fue ahí donde empezó la parte más dura de mi historia, y también la más bonita. Hoy, mientras cuento esto, todavía siento el corazón latir fuerte, porque cuando llegas al fondo del pozo, descubres que Dios tiene maneras misteriosas de extender la mano, y a veces, esa mano viene en forma de un perro hambriento, un pedazo de pan y un encuentro que lo cambia todo. Antes de seguir, quiero pedirte algo desde el fondo de mi alma: suscríbete a este canal, porque aquí contamos historias que tocan el corazón y nos recuerdan que todavía existe bondad en este mundo. Deja también tu like, eso ayuda mucho, y escribe en los comentarios de qué ciudad y país estás viendo esto. Quiero sentir que esta historia está llegando lejos, cruzando fronteras y tocando corazones como el mío fue tocado ese día. Todavía me acuerdo del sonido del portón abriéndose todas las mañanas, chirriando como una vieja advertencia de hierro que anunciaba el inicio de otro día igual a todos los demás. Era siempre el mismo ritual: barrer el patio, limpiar el piso de mármol hasta ver mi rostro reflejado, preparar el café del patrón, planchar la ropa almidonada y, sobre todo, sonreír, incluso cuando nadie me miraba. Trabajar en esa mansión era como vivir en un sueño que no me pertenecía, un lugar donde el brillo del lujo se encargaba de recordarme quién era yo, solo una sombra que limpiaba el brillo de los demás. A veces, me veía reflejada en el piso y apenas reconocía a esa mujer cansada, de uniforme simple, manos agrietadas y ojos que habían olvidado cómo brillar. La mansión quedaba en las afueras de Guadalajara, en una colina desde donde se podía ver el atardecer tiñendo el cielo de naranja y oro. Alrededor, palmeras se balanceaban perezosamente con el viento caliente de la tarde, y los muros altos, cubiertos de bugambillas, parecían esconder secretos.
Decían que el dueño era un hombre árabe, un inversionista multimillonario que venía pocas veces a México, siempre de forma discreta, rodeado de guardias y misterio. Cuando estaba en la casa, el aire cambiaba, todos se ponían tensos, como si el propio viento caminara en silencio. Nunca lo vi de cerca, solo oí pasos firmes en el pasillo y el eco de una voz extranjera que comandaba todo incluso sin estar presente. Los otros empleados vivían en la misma línea delgada entre el miedo y la obediencia. Rosita, la cocinera, era la más bondadosa. Me guardaba un pedazo extra de tortilla y decía, sonriendo: María, Dios siempre ve lo que haces con amor. Sus palabras me daban fuerza en los días más pesados. Estaba también Pablo, el jardinero, un hombre de pocas palabras, pero dueño de una paciencia que solo quien lidia con plantas entiende. Él conversaba con las flores y juro que ellas lo escuchaban. El único que no parecía humano era el administrador, el señor Ramírez, un hombre de mirada fría y alma hecha de hierro. Caminaba con las manos detrás de la espalda, fiscalizando todo, buscando errores como quien caza ratas. Cierta mañana, me ordenó que limpiara la sala principal. Era un cuarto inmenso, lleno de tapices importados, jarrones de porcelana y un enorme piano blanco en el centro. El sol entraba por las cortinas de seda y hacía brillar el piso como espejo. Respiraba hondo antes de tocar cualquier cosa, temiendo que hasta el aire fuera demasiado caro para moverse. Pasé horas ahí, limpiando cada detalle, hasta que el espacio parecía un templo. Salí solo para buscar el cubo con agua limpia, y cuando regresé, mi corazón se congeló. Ramírez estaba parado frente a una copa de cristal rota en el suelo. Su expresión era de quien esperaba a un culpable. ¿Fuiste tú?, preguntó, sin siquiera mirarme a los ojos. Intenté explicar. Dije que había dejado la sala por unos minutos, que tal vez alguien había pasado por ahí, pero me cortó con voz filosa: cállate. ¿Crees que voy a creerle a una sirvienta? Esas copas cuestan más de lo que ganas en un año. Sus palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Rosita apareció en la puerta, intentando intervenir, pero él levantó la mano con autoridad y le ordenó que se callara. En pocos minutos, la decisión estaba tomada. Fui despedida ahí mismo, sin derecho a explicación, sin siquiera poder defenderme. Me mandó que entregara el uniforme y dejara la propiedad de inmediato. Recuerdo el sonido del portón cerrándose detrás de mí, el mismo sonido que todos los días marcaba el inicio de mi jornada ahora sellaba el final de ella, y ese eco metálico quedó grabado en mi pecho, como un recordatorio cruel de que, para el mundo, yo era fácilmente reemplazable. El sol del mediodía quemaba mi rostro mientras caminaba por el camino de tierra que bajaba de la colina. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Había dado todo de mí en ese trabajo: lealtad, cuidado, hasta mis oraciones, y bastó una copa rota para borrar 3 años de mi vida. Recuerdo el calor, el polvo subiendo, el sonido lejano de una campana, y el sabor salado de las lágrimas que se mezclaban con el sudor. Sin rumbo, terminé en una pensión barata, donde el olor a humedad se mezclaba con el de comida recalentada. Compartía el cuarto con otras mujeres, algunas venían del campo, otras de la capital. Cada una cargaba su propio dolor. Había quien había sido engañada por un patrón, quien huía de un marido violento, quien soñaba solo con un plato de comida caliente y un colchón limpio. Por las noches, cuando las luces se apagaban, el silencio era cortado por sollozos ahogados y oraciones susurradas. Mientras miraba el techo, pensé en la mansión que ahora parecía tan lejana, el brillo de las luces, las risas de quien nunca conoció el hambre, la voz fría de Ramírez resonando dentro de mí. Sentí rabia, sí, pero más que eso, sentí tristeza, y ahí, entre 4 paredes de yeso y sueños rotos, me prometí una cosa: que no dejaría que la injusticia endureciera mi corazón. Perdería todo: casa, empleo, seguridad, pero no perdería la fe, porque, en el fondo,
Sabía que lo que damos de bueno al mundo siempre encuentra una forma de volver. Solo no imaginaba que volvería tan pronto, y de una manera que cambiaría completamente el destino de mi vida. Al día siguiente del despido, desperté antes de que saliera el sol. El cuarto de la pensión todavía estaba oscuro, y el aire olía a moho y cansancio. Las otras mujeres dormían, pero yo no podía cerrar los ojos. El poco dinero que tenía alcanzaba solo para una diaria más y tal vez un café barato. Me senté en la cama y miré mis manos, ásperas, agrietadas, marcadas por los años de trabajo, y pensé en todo lo que perdí. La mansión parecía un sueño lejano, casi irreal. Afuera, un gallo cantaba, y el sonido me recordaba que el mundo seguía girando, aunque mi vida se hubiera detenido. Decidí salir e intentar encontrar otro empleo. Caminé por las calles todavía húmedas del rocío, con el corazón pesado y el alma en pedazos. Cada puerta donde tocaba, oía la misma respuesta: ya tenemos a alguien. Algunos ni me dejaban terminar la frase. El sol empezó a subir, quemando el suelo y la piel, y la ciudad parecía cada vez más hostil. Las personas pasaban apresuradas, desviando de mí como si la pobreza fuera contagiosa. Me sentía invisible, una sombra sin destino en medio del calor sofocante de Guadalajara. Hacia el mediodía, el estómago rugía de hambre. No comía desde la noche anterior. Entré en una pequeña panadería y compré lo más barato que encontré, un pan viejo, duro como piedra. La muchacha del mostrador me miró con pena, pero no dijo nada. Salí y caminé hasta un parque abandonado, donde me senté en un banco roto. Partí el pan a la mitad y pensé en guardar un pedazo para más tarde, pero algo en mí decía que no habría más tarde. Era uno de esos días en que la esperanza parecía esconderse detrás de las nubes. Mientras masticaba despacio, sentí una mirada observándome. Giré la cabeza y vi, entre bolsas de basura y restos esparcidos, un perro. Era pequeño, de pelo corto, sucio y lleno de heridas. Su cuerpo era puro hueso y miseria. Intentaba roer un pedazo de cartón, como si creyera que de ahí pudiera salir algún sabor. Cuando me vio, dudó. Sus ojos, grandes, amarillos y tristes, me miraron como si pidieran disculpas por existir. Mi primer instinto fue mirar el pedazo de pan en mis manos. Yo también estaba hambrienta. Eso era todo lo que me quedaba. Pero, de alguna forma, ver a ese animal temblando de hambre me trajo de vuelta a mi propia humanidad. Me levanté despacio, me acerqué y me arrodillé. Oye, amigo, murmuré con voz temblorosa, tú también estás solo, ¿verdad? Dio un paso atrás, desconfiado, la cola entre las patas. Saqué del bolsillo el resto del pan y extendí la mano. Toma, es todo lo que tengo. El perro dudó un instante, luego avanzó, tomando el pan con cuidado. Empezó a devorarlo con prisa, mientras pequeños pedazos caían al suelo. Ver esa escena me hizo llorar. Era como si me viera a mí misma, hambrienta, asustada, intentando sobrevivir con lo poco que el mundo me ofrecía. Me senté a su lado y lloré en silencio. Sentí vergüenza de mis lágrimas, pero al mismo tiempo, fue un alivio. Ya no estaba sola. En ese momento, éramos dos sobrevivientes compartiendo el mismo pedazo de esperanza. Cuando terminó de comer, me miró de nuevo. Esos ojos, había algo en ellos que no sabía explicar. Parecían comprender, agradecer, prometer algo que no podía entender. Se acercó y apoyó el hocico en mis manos, como si dijera, me salvaste. Pasé la mano con cariño sobre su cabeza. Ve, busca refugio, murmuré. Yo también tengo que ir. Me levanté y empecé a caminar, pero el perro se quedó siguiéndome a corta distancia. Caminé por unas cuadras y miré atrás. Ahí estaba él, flaco, tropezando, pero decidido a no perderme de vista. Por un momento, pensé en llevarlo conmigo, pero la realidad me golpeó fuerte. Apenas podía cuidarme a mí. Si me quedaba con él, moriríamos los dos de hambre. Me detuve y respiré hondo. Por favor, regresa, susurré, y con lágrimas en los ojos,
Tomé una piedrecita y la lancé suavemente en su dirección, solo para asustarlo. Retrocedió, cabizbajo, y desapareció en la esquina. Seguí caminando, con el corazón apretado. El calor aumentaba, y las calles parecían extenderse infinitamente. El sonido de los coches, las bocinas y las voces se mezclaba con mi propio desespero. Cada paso era un esfuerzo, pero dentro de mí, algo había cambiado. Ese gesto simple, dar mi último pan, reavivó una llama pequeña, pero viva. Sentía que, de alguna forma, el cielo había visto lo que hice, y aunque nada había cambiado por fuera, en el fondo del alma, sabía que ese encuentro no había sido casualidad. 2 días después, descubriría el porqué, y entendería que ningún gesto de bondad, por pequeño que parezca, pasa desapercibido a los ojos de Dios. 2 días pasaron desde ese encuentro con el perro. El sol parecía el mismo, el calor el mismo, y el hambre, todavía peor. Pero dentro de mí, algo había cambiado. No sabía decir qué era. Tal vez una sensación de paz. Tal vez el consuelo silencioso de quien hizo lo correcto, incluso sin tener nada. A cada esquina que pasaba, recordaba esos ojos hambrientos y la forma en que lamió mis manos antes de irse. No imaginaba que ese gesto sería el hilo invisible que uniría mi destino al de alguien que vivía en un mundo completamente diferente al mío. En la mañana del segundo día, desperté con golpes fuertes en la puerta de la pensión. Pensé que era la dueña pidiendo la renta atrasada. Me envolví en la sábana, todavía medio atontada de sueño, y abrí despacio. Del otro lado estaba un hombre alto, de traje blanco impecable, lentes oscuros y un acento que no logré identificar. ¿Usted es María?, preguntó, con voz calma y firme. Mi corazón se aceleró. Sí, soy yo. Extendió una tarjeta dorada con letras en árabe y español. Mi patrón desea verla. Está hospedado en el Hotel Alzara. Pidió que la llevara hasta allá. Pensé que era una broma. ¿Quién en su sano juicio mandaría un chofer elegante a buscar a una mujer desempleada y con ropa gastada? Di un paso atrás, desconfiada. Debe haber un error, señor. No conozco a nadie importante. El hombre sonrió levemente. Dijo que usted conocería al perro. Esas palabras me atravesaron como un rayo. ¿El perro?, repetí, sin creer. Solo asintió. Sí, el perro que usted alimentó hace 2 días. Todo mi cuerpo se erizó. Por un momento, no pude respirar. Pensé que era algún tipo de trampa, pero había algo en su postura, en el respeto con que hablaba, que me impidió rechazar. Deme solo 1 minuto, pedí, intentando disimular el nerviosismo. Lavé la cara, até el cabello y me puse mi vestido más limpio. Aún así, parecía indigno de un lugar de lujo. Antes de salir, miré el pequeño crucifijo colgado en la pared y murmuré, sea lo que sea, Señor, guíame. El carro era negro, reluciente, y el aire acondicionado parecía otro mundo comparado con el calor de las calles. Durante el trayecto, el chofer mantuvo el silencio, y yo observaba por la ventana las avenidas anchas, las palmeras, los edificios espejados que reflejaban un cielo azul sin nubes. Cuando el carro se detuvo frente al hotel, sentí las piernas temblar. El lugar era enorme, con fuentes de mármol y un aroma a jazmín en el aire. Nunca había entrado en un lugar así. Me condujeron hasta el último piso, donde había una suite con vista a toda la ciudad. El hombre abrió la puerta y dijo solo, espere aquí. Me quedé parada, sintiendo el corazón latir fuerte en el pecho. Entonces oí el sonido suave de pasos acercándose. Cuando levanté la mirada, vi a un hombre de piel morena, barba bien recortada y ropa blanca fina. Exhalaba una tranquilidad difícil de describir. Tenía una mirada intensa, pero serena, y una leve sonrisa en los labios. ¿Usted es María?, preguntó. Su voz era profunda, con un acento árabe marcado. Sí, señor. Me observó por unos segundos, y sentí como si pudiera ver a través de mí. Usted alimentó a mi perro. Las palabras eran simples,
pero el tono era de gratitud. ¿Usted es el dueño de él?, pregunté, confundida. Asintió. Sí, se llama Farid. Se escapó hace unos días, asustado por los cohetes de los vecinos. Lo busqué por todas partes, hasta que ayer lo encontraron. Estaba débil, pero vivo. Y a su lado había un pedazo de pan, un pan que olía a manos humanas. Mi corazón empezó a acelerarse, dio un paso adelante. El veterinario dijo que, si no fuera por ese pan, habría muerto. Una cámara de seguridad grabó todo. La sexta arrodillada, ofreciendo su último pedazo, y algo dentro de mí cambió. Sentí los ojos llenarse de lágrimas. Yo no lo hice por nada, señor. Solo sentí lástima. Sonrió. El bien nunca es pequeño, María. Y usted dio su último pan sin saber que alimentaba más que a un animal. Alimentaba mi fe en la humanidad. El hombre hizo un gesto, y el mismo perro apareció, limpio, con un pañuelo en el cuello. Cuando me vio, ladró y corrió hacia mí, saltando en mis piernas. Me arrodillé, riendo y llorando al mismo tiempo. Lamió mis manos con la misma dulzura de ese día, y percibí que, de alguna forma, ese animal era el mensajero de algo mucho mayor. El jeque, porque ahora sabía que eso era lo que era, extendió la mano y me ayudó a levantarme. Mi nombre es Malik Al-Rashid, dijo con gentileza, y, a partir de hoy, su vida no será la misma. Lo miré, sin entender. ¿Qué quiere decir? Solo sonrió. Lo que plantaste en silencio, Dios está a punto de multiplicar en voz alta. En ese momento, no sabía si llorar, agradecer o soñar. Solo sé que, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo divino me había encontrado, no en una iglesia, no en una mansión, sino en la calle, entre la basura y el pan partido, y percibí que el cielo realmente escucha, incluso cuando todo lo que tenemos es un gesto pequeño y sincero. Cuando el jeque Malik Al-Rashid dijo que mi vida cambiaría, no imaginaba cuánto. Me pidió que lo acompañara hasta el palacio donde estaba hospedado temporalmente, una propiedad inmensa en las afueras de la ciudad, rodeada de muros altos y jardines tan bellos que parecían pintados a mano. El mismo carro negro me llevó hasta allá, y durante el trayecto, intentaba entender si aquello era real. A cada curva, mi corazón latía más fuerte. Un simple gesto de bondad me había colocado frente a un hombre que, según decían los periódicos, era dueño de empresas, hoteles y hasta pozos de petróleo. Al llegar, fui recibida por empleados uniformados que se inclinaban al saludarlo. Malik caminaba a mi lado con la serenidad de quien carga el mundo sin prisa. El palacio era una mezcla de arquitectura árabe y mexicana, mosaicos coloridos, fuentes, arabescos dorados y ventanas altas por donde el viento soplaba el perfume de las flores. El perro, Farid, nos seguía feliz, meneando la cola, como si supiera que nos unía por un propósito mayor. Fui llevada hasta una sala de té. Malik se sentó frente a mí, me ofreció una taza de porcelana y preguntó, con una sonrisa tranquila, «Dígame, María, ¿qué desea de la vida?». Me quedé en silencio por unos segundos, sin saber qué responder. Nunca había pensado en eso. Siempre trabajé para sobrevivir, no para soñar. Yo solo quería un poco de paz, confesé. Asintió, mirándome con ternura. La paz no viene con el oro, sino con el corazón limpio. Usted ya tiene más que muchos hombres ricos. Conversamos por un tiempo que pareció una eternidad. Quería saber de mi historia, de mi infancia, de mis miedos. Y yo, por primera vez, sentí que alguien realmente me escuchaba. Cuando terminé, Malik permaneció en silencio, pensativo. Entonces dijo algo que me dejó sin aire. Quiero hacerle una propuesta, pero antes, necesito saber quién es usted cuando nadie está mirando. En ese momento, no entendí. Explicó que, antes de cualquier decisión, había algo que llamaba prueba de la humildad. Pidió que me quedara hospedada por 3 días en el palacio, ayudando en las tareas de la casa,
no como empleada, sino como observadora. Quiero que vea cómo tratamos a los demás aquí, dijo, y quiero ver cómo reacciona usted cuando el poder está a su alrededor. Pero no es suyo, acepté, incluso sin comprender del todo. En los días siguientes, viví algo que parecía un sueño y una lección al mismo tiempo. El palacio era un lugar donde cada detalle tenía un propósito. Había empleados de varias partes del mundo, todos tratados con respeto. La comida era abundante, pero nadie comía sin antes agradecer. Malik decía que la gratitud era el lenguaje de los justos. Yo, acostumbrada a servir en silencio, ahora era invitada a sentarme a la mesa, a escuchar historias y compartir las mías. En esa convivencia, percibí que el verdadero lujo no estaba en las alfombras persas ni en las joyas relucientes, sino en el modo como las personas se trataban. Vi a Malik ayudar a un jardinero a cargar macetas pesadas. Vi cómo alimentaba pájaros con sus propias manos. Vi cómo se arrodillaba para jugar con Farid. Y cada gesto suyo era una lección. Un hombre que podría tener todo elegía, todos los días, ser simple. En la tercera noche, Malik me llamó de nuevo a la sala de té. Había una calma diferente en el aire. Colocó sobre la mesa un sobre cerrado. Dentro hay una cantidad de dinero suficiente para que recomience su vida. Puede abrirlo. Mis manos temblaban. Pero, ¿por qué? Señor, no hice nada para merecer esto. Sonrió. Hizo más de lo que imagina. Salvó una vida cuando nadie la veía. Y no solo la de mi perro. Salvó también mi fe en las personas. Quise rechazar. Intenté explicar que no necesitaba, que solo el gesto de ser escuchada ya bastaba. Pero insistió. No es una recompensa, María, es una invitación. Use esto para ayudar a otros que, como usted, fueron olvidados. Sentí un nudo en la garganta. Me estaba entregando más que dinero. Me estaba dando un propósito. Antes de salir, Malik se levantó y puso la mano sobre mi hombro. Hay una frase que mi padre siempre decía: cuando Dios quiere bendecir a alguien, usa a otro ser humano como mensajero. Tal vez, esta vez, Él me usó para recompensar lo que usted hizo sin esperar nada a cambio. Salí de esa sala con lágrimas rodando por el rostro. Afuera, el viento balanceaba las hojas de las palmeras, y el cielo parecía más azul que nunca. El perro, Farid, corrió hasta mí y se acostó a mis pies. Me arrodillé y acaricié su cabeza. Gracias, amigo, susurré. Fuiste tú quien me trajo hasta aquí. Y en ese instante, entendí que la vida siempre encuentra una forma de devolver lo que el corazón ofrece, incluso si toma tiempo, incluso si viene de donde menos se espera. En la mañana siguiente, el sol nacía dorado entre las palmeras del palacio. El aire tenía un perfume suave de jazmín y café fresco. Desperté temprano, no por obligación, sino por costumbre. El hábito de tantos años sirviendo no se borraba de un día para otro. Fui hasta el jardín y encontré a Farid corriendo, libre y feliz, como si me llamara a jugar. Sonreí. Ese animal que encontré entre la basura ahora corría sobre el césped más verde que había visto. Y yo, todavía intentaba entender cómo la vida podía dar un vuelco en tan poco tiempo. Mientras observaba al perro, Malik apareció a lo lejos, caminando despacio, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Se acercó con la misma sonrisa serena de siempre. ¿Dormiste bien?, preguntó. Sí, señor, todavía me parece un sueño, asintió. La mayoría de las bendiciones de Dios empiezan pareciendo un sueño. Lo difícil es creer en ellas mientras todavía estamos despertando. Sus palabras sonaron como un recordatorio de que todo eso no era suerte, era propósito. Pasamos la mañana conversando. Quería saber qué planeaba hacer de ahora en adelante. Dije que no sabía, que el dinero que me dio sería suficiente para empezar de nuevo. Tal vez abrir una tiendita, tal vez ayudar a otras mujeres desempleadas. Me escuchó con atención. Luego dijo: haz lo que tu corazón te mande, solo no guardes el bien para ti. El bien necesita circular. Y le prometí a él y a mí misma que lo haría. Ese mismo día,
Antes de irme, Malik me llamó de nuevo a la sala de té. Había un sobre diferente sobre la mesa. Esto es una carta de recomendación y un contrato, explicó. Quiero que administres una casa que tengo en el interior. Un lugar destinado a mujeres que perdieron el empleo y necesitan recomenzar. Quiero que ese lugar lleve tu nombre. Me quedé sin palabras. Mira, mi nombre, sonrió. Ciro, se llamará Casa María de la Esperanza. Le diste esperanza a un perro hambriento cuando el mundo te dio la espalda. Ahora, le darás esperanza a muchas otras. Las lágrimas cayeron antes de que pudiera responder. Señor, no sé administrar nada, solo sé limpiar, cuidar, servir. Tomó mis manos con firmeza, y es exactamente por eso que confío en ti, porque quien sirve con amor ya sabe liderar. En los días siguientes, Malik se encargó de todo. Un terreno fue preparado, y en pocos meses, la casa quedó lista. Recuerdo el día de la inauguración, paredes blancas, ventanas grandes y un portón simple, pero acogedor. En la entrada, una placa de bronce decía, lo que se planta con amor, el cielo lo multiplica. Farid, ahora fuerte y bonito, estaba a mi lado, meneando la cola como si entendiera lo que ese día significaba. Las primeras mujeres llegaron poco después, viudas, madres solas, trabajadoras que lo habían perdido todo. Cada una traía una historia marcada por dolor y esperanza. Las recibía con un abrazo y decía, aquí, nadie está sola. Por las noches, nos sentábamos en el patio y contábamos historias bajo el cielo estrellado. A veces, llorábamos juntas. Otras veces, reíamos. Pero siempre terminábamos en oración, agradeciendo no por lo que teníamos, sino por estar vivas. Con el tiempo, percibí que ese lugar no era solo un refugio, era una semilla de amor plantada allá atrás, en ese día en que di mi último pan a un perro hambriento. Y ahora, esa semilla florecía en cada mujer que recuperaba la fuerza, en cada niño que volvía a sonreír. Malik nos visitaba de vez en cuando, siempre con la misma humildad. Traía donaciones, pero sobre todo, traía palabras de fe. Cierta tarde, cuando el sol se escondía detrás de las montañas, me dijo algo que nunca olvidé: Dios no mide el tamaño de lo que damos, María, mide el tamaño del amor con que lo damos. Miré el horizonte y sentí una paz profunda. Farid se acostó a mis pies, y en ese silencio dorado, percibí que ya no había más dolor dentro de mí, solo gratitud. Hoy, cuando camino por los pasillos de la Casa María de la Esperanza, oigo risas, voces de niños, olores de comida simple y buena, y pienso en cuánto es de misterioso el destino. A veces, nos derriba no para destruirnos, sino para ponernos en el lugar correcto. La vida me quitó todo para enseñarme que el verdadero milagro no es ser encontrada por un multimillonario, sino ser recordada por Dios en el momento en que piensas que Él te olvidó. Y cada vez que veo a Farid corriendo por el patio, sonrío, porque recuerdo que fue ahí, entre la basura y el pan partido, donde empezó el milagro que cambió para siempre el rumbo de mi vida. Hoy, cuando miro hacia atrás, percibo que nada pasó por casualidad. Cada lágrima, cada humillación y cada pérdida fueron caminos silenciosos que me condujeron hasta el propósito que Dios había preparado para mí. Ese pedazo de pan, tan pequeño, tan insignificante, se convirtió en la semilla de una nueva vida, y ese perro hambriento, olvidado por el mundo, fue el mensajero del cielo que me llevó a la esperanza. Aprendí que no es el tamaño del gesto lo que cambia el destino, sino el amor con que lo hacemos. A veces, lo que damos en medio del dolor se transforma en milagro en las manos de Dios. Si esta historia tocó tu corazón, te pido, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios de qué ciudad y país estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde puede llegar la esperanza. Y recuerda siempre, cuando el mundo te da la espalda, el cielo te observa. Sigue siendo bueno, incluso cuando nadie ve, porque el bien que se hace en silencio, un día, el propio Dios lo hace resonar en voz alta.